Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el título propuesto es Al-Hamar. Al-Hamar también, probablemente se diga así mejor. Es un nombre árabe, no os estoy mandando a la mar. Os estoy haciendo referencia al primer rey o cabeza de lo que fue la dinastía nazarí en lo que es la historia final de Al-Ándalus, de todo lo que fue la presencia islámica y la presencia de una cultura diferente entre nosotros. Este año, por circunstancias de mi vida, en el verano, me ha tocado visitar la Alhambra 3 veces, o sea, me puede pasar que no voy nada o que voy a ver las exposiciones que hay en lo que es el Palacio de Carlos V, que hay suele haber exposiciones muy buenas, organizadas muchas por el Patronato de la Alhambra y también por el Museo de Bellas Artes de Granada, que está ahí no sé por cuánto tiempo, porque siempre tienen tentaciones de bajarlo a la ciudad. El caso es que al Palacio de Carlos V, dentro de la Alhambra, sí que lo visito con una cierta asiduidad, pero a la Alhambra, como es tan complicado, tan escalofriantemente complicado el sacar las entradas, pues voy poco. Ahora que tendría que ir más, pero voy poco. Pero este año, como os digo, pues han sido 3 veces muy gratificantes. Era el verano, había duros días, que en Granada resultaba muy duro empezar una visita a la Alhambra y tener que madrugar, no, porque abren a las 8:30 y si estás por las 8:10, 8 de la mañana, ver ese despertar de sonidos, de olores, de fuentes, de agua, de humedad que están regando, que están acabando el mantenimiento de todas las cosas para abrir ese gran monumento, pues la verdad es que también es una gozada. Bueno, pues una de las veces, después de tener todo lo que era haber hecho prácticamente toda la visita, a mí normalmente el recorrido que me suele gustar hacer es empezar por entrar por la puerta del parking, yo la llamo así, donde están los parkings, que he aprendido a aparcar, pero no os lo voy a contar, a aparcar en unos sitios privilegiados dentro del parking y acceder rápidamente a lo que es el recinto de la Alhambra. Pues normalmente primero con la visita, sí, yo siempre voy con visitas, yo creo que no he estado solo nunca en la Alhambra, pero bueno, he disfrutado siempre que he ido con gente. Y siempre hacemos la visita, primero visitando el Generalife, después pasamos por la zona de jardines, por lo que es la parte de la ciudad propiamente dicha, con sus ajardinamientos, y suelo acabar en el parador tomándome un refresco, luego la zona de la muralla, luego voy hacia el Palacio de Carlos V, que suele coincidir con la hora ya de la entrada en los palacios nazaríes, visito los palacios nazaríes y acabo en la Alcazaba. Y ya de la Alcazaba, pues ya uno ya está con bien de cansancio, y normalmente la Alcazaba, cuando la estás visitando, pues es casi el final de esa visita, cuando uno sube a la torre de la vela. Y cuando voy con gente, pues si veo que hay una gran aglomeración, porque los palacios nazaríes están regulados en una visita de X personas cada media hora, pero lo que es la Alcazaba no. Cuando se habla de Alcazaba es de la parte militar de la Alhambra. Entonces, ¿qué pasa? Que como no está limitada, bueno, creo que hay una cierta limitación porque hay bastante control de entrada, pero bueno, una vez entra la gente dentro, toda la gente se lanza a ir a la Torre de la Vela. La Torre de la Vela es la torre que cuelga
sobre la ciudad de Granada con la vista más espectacular. Entonces la terraza que hay arriba sí que entran bastantes personas, la vista es incomparable, las fotos que se pueden hacer de allí son absolutamente increíbles, la brisa que te da y ver abajo todo el bullicio de la ciudad de Granada es incomparable, pero tiene un problema, que la escalera es un tanto angosta y cuando empiezan a subir y a bajar gente, yo no soy muy delgado, pero tampoco me gusta entroncarme con una subida, cuando subo o cuando baja la gente, bueno, me entendéis, que es agobiante el subir y bajar, porque muchas personas que subimos y bajamos no estamos ni en plenitud física ni en una estética adecuada para un exceso de monumento. Entonces me suelo quedar abajo sentado tranquilamente. He descubierto dónde hay de los pocos bancos, porque la Alhambra también tiene un problema que parece que quieren echarnos en cuanto que pasemos, porque hay para todos los kilómetros que tienes que hacer dentro. Yo lo tengo medido, bueno, yo no, mi reloj lo tiene medido. Recorrer la Alhambra por dentro son 7 kilómetros. O sea, en paso no sé cuántos son, pero en kilómetros son 7 kilómetros 300. Eso me sale siempre que he visitado la Alhambra. Entonces tengo localizados 3 bancos al pie de la Torre de la Vela. Y pues les dije a los que venían conmigo a la visita, mira, subir arriba porque vais a tener una foto muy bonita y vais a disfrutar de todo ello. Y yo me siento aquí. Bueno, estaba sentado en un banco y ya sabéis que siempre los bancos siempre nos dan lugar a leyendas, a historias, a situaciones como no sé si son sorprendentes, pero bueno, que dan al diálogo y dan a la imaginación. Entonces estaba allí sentado y estaba sentado al lado de una pequeña escalinata que pasa de lo que es la Alcazaba a la muralla, a todo lo que es la muralla, para ya salir otra vez fuera del recinto de la Alcazaba. Y hay una escalerita que tiene unos 6 o 7 peldaños, y yo estaba en el banco sentado al lado de esa escalerita. Y ahí había una niña, una chica que tendría 14 o 15 años, total, de estas adolescentes totalmente rebeldes, llorando desconsolada, peleándose allí con su madre porque no hacía más que andar, porque aquello era un coñazo, que por qué le habían traído aquí, si su opinión no contaba. Bueno, ahora ya sabéis que todos estos jóvenes parece que dicen que se dan a un diálogo con sus padres y tal y cual. Pues allí no había diálogo. Allí la madre le mandó a la hija a freír aceitunas, voy a decir, no quiero emplear ningún término animal ni humano, y estaba desconsolada allí llorando, sentada, que me duele mucho la pierna, tal y cual. Y entonces al lado de donde estaba yo sentado, pues se quedó el sitio libre, y apareció otro chico que me dio la impresión de que era su hermano, porque se parecían, y decían, bueno, no sé qué, el chaval estaba intentando de dar ánimos, pero la niña no quería, estaba allí emperrada y tal y cual. Y les digo yo, oye, sentaros aquí, que estáis sentados en la sombra, más cómodo que estar en las escaleras, que estéis molestando a los que suben, a los que bajan, como muy airados, muy airados. Hay gente que cree en la juventud, yo también creo en la juventud, divino tesoro, pero no tienen la educación que teníamos cuando teníamos antes. Porque antes nos decía una persona mayor, oye, dejar sitio libre en las escaleras para que suben y para los que bajan, y os advierto, no tenían que repetirnos la segunda vez. Bueno, entonces me dijeron que no y tal, pero no se quitaron de la escalera. Así que yo me quedé allí, pues dije, bueno, ya bajarán mis amigos y tal, mira que estas niñas, qué autosuficientes son. Y se sentó un chico allí, estaba mirando pues lo que hace la gente pues cuando estaba él solo, pero vi que había entrado con una chica, pero también había hecho lo mismo que yo, se había quedado sentado en el banco, y la acompañante suya había ido hacia la subida de la torre, y pues estaba mirando las fotos, y él se dirigió a mí, más que cosa rara, que yo siempre solo pregunto, soy muy preguntón, me dice, qué bonito es esto y tal.
Y pues joder, la verdad es que es espectacular. Yo no me canso de venir, le dije así con mi naturalidad, ¿no? Porque verdaderamente la Alhambra, no, si le deja a alguien indiferente, es que es para hacérselo mirar en un psiquiatra. Y le dijo, mira, tengo la suerte de que vivo en ciertas temporadas del año a un cuarto de hora de la entrada de la Alhambra y puedo venir con facilidad, de día, de noche, bueno, siempre que pague, claro, pero me agrada mucho y tal y cual. Y le dije, ¿eres de por aquí? El chaval hablaba, no, yo no le sacaba ningún acento. Y me dice, no, soy de Marruecos. Y me dice, ah, qué curioso, ¿conoces esto? Sí, bueno, esto para nosotros nos dice mucho. Y yo digo, bueno, claro, sí. Sí, pero no me imaginaba por el desarrollo de la conversación de que les dijera tanto. Y entonces me dice, porque claro, aquí, y le digo yo, hombre, a nosotros también nos dice, hombre, indudablemente, pues esto es vuestro territorio y tal y cual. Pero dice, pero claro, todas las cosas, y me empieza a citar unos cuantos reyes de la dinastía nazarí, porque el rey tal que hizo tal, el rey cual que hizo lo otro, en la lucha de esto y tal. Y yo dije, me cago en Dios, no tengo ni idea. Este se sabe la historia de la Alhambra mucho mejor que yo. Yo sé los sitios, el arte, los mocábares, dónde están las frasecitas del Corán, pero estoy aquí, pez. Y le digo yo, oye, qué bien te sabes la historia de todo esto y de los reyes nazaríes y tal igual. Y pensé, hombre, también me sé lo de los cristianos, que usted tiene que tener en cuenta, creo que me trato de usted. Ya me estoy haciendo viejo, así que me tratan de usted, ya la gente que es más joven. Me dice, tiene que tener en cuenta que desde el Magreb, prestamos mucha colaboración, prestamos mucha colaboración a los reyes castellanos y a los reyes cristianos para la conquista de territorio por muchas veces me dijo por enfrentamientos entre la parte magrebí y la parte nazarí, y hemos tenido mucha relación y mucha comunicación, y nosotros también, para nosotros también esa parte es nuestra historia. Le dijo, ay, qué interesante. Y le digo, ¿y sueles venir a menudo? Y me dice, bueno, alguna vez. Me dijo que era de Tetuán. Me dice, hombre, esto es fácil venir de Tetuán relativamente fácil. Pero he venido a ver una exposición que se llama Los latidos del Corán. Y le digo yo, ¿y qué tal está? Y digo, fantástica, es una historia de libro sagrado entre lo que eran los mudéjares y los moriscos que me ha marcado, me ha entusiasmado. Yo dije, hay que ver un joven, no podría decir la edad, que viene aquí desde Tetuán a ver una exposición en Granada, de un tema que no tenía, del que yo desconozco mucho, y yo que estoy aquí al lado no la he visto. Bueno, pues así que me preparé y fui a visitar esta exposición, de la cual os hablaré en el siguiente podcast. Pero vamos a intentar desentrañar todo lo que fueron los nazarís y todo lo que fue esta historia. Por eso la he titulado como Ibn Alamar, que es Alamar, por hacerlo más corto, como identificación con el arranque o con el inicio de lo que fue la historia de esta parte de la Baja Edad Media y de lo que es la península, la parte que había quedado como zona musulmana. En lo que era ya la Baja Edad Media, todo queda reducido al reino de un jefe árabe de Arjona, no lejos de Jaén. Arjona, si la veis, pues bueno, es una villa simpática, pero hoy en día tampoco es gran cosa. Este jefe árabe se llamaba Mohamed ben Yusuf ben Nasar, llamado Ibn Alamar o Alhamar, que había conseguido construir a partir de 1232 sobre los restos del poder almohade un núcleo de poder. En 1237 Granada se convirtió en la capital de lo que sería
un sultanato, en lo que es, cuando vemos un mapa peninsular, suroeste de Andalucía, y esta extensión coincidía en sus rasgos esenciales con lo que son las actuales provincias de Granada, de Málaga y de Almería, y algunas partes también de lo que ahora son las provincias de Jaén y de Cádiz, y una puntita de lo que es Murcia. El reino nazarí consiguió mantenerse desde 1237 hasta 1232, pero vamos a dar como fecha más importante la de 1237 hasta 1492, cuando en esos primeros días de ese año son los que marcan la caída de Granada, concretamente el 2 de enero, en manos de lo que eran los reyes católicos, y en la desaparición definitiva del último bastión del Islam en la península. Algunos meses más tarde, Cristóbal Colón saldría para descubrir el Nuevo Mundo, y con eso arranca un poco todo lo que es la nueva visión de la historia. Bueno, para estudiar el Reino de Granada surgen pues muchas dificultades, porque tampoco hay tanto, hay mucho, pero hay mucho todavía sin desenterrar. Hay mucho en la Corona de Aragón, en Barcelona, en los archivos de Mallorca, de Murcia y de Andalucía, pero son siempre referencias a operaciones mercantiles, a batallas, a relaciones de batallas. O sea, hay, pero no, me van a decir algunos que han estudiado esta parte de la historia que sí que está todo investigado y bien investigado. Pero lo que más tenemos y lo que más está marcado, sobre todo desde el relato histórico musulmán, son las crónicas hispano-musulmanas de la época, sobre todo desde lo que nos interesa a nosotros, desde la segunda parte del siglo XIII y los primeros años del siglo XIV, donde está el relato del historiador Ibn al-Adiri al-Marrakusi, que hace también muchas referencias a Marruecos. Y para el siglo XIV el mejor texto es la obra histórica de un personaje que tenía un espíritu de gran envergadura, que fue el famoso estadista, porque trabajó en lo que era la infraestructura del Estado, un gran erudito y médico, que fue Ibn al-Hatib. Este es un personaje ya este forma parte ya de nuestra historia y es mucho más conocido, porque él fue el historiador o el historiógrafo oficial de la dinastía nazarí. Ibn al-Hatib estaba muy indicado para poder utilizar los documentos reales y para recopilar numerosos textos. En la Badawiyya Dala al-Nasariyya describe la historia de los nazaríes y reinado tras reinado hasta el año 1364, que para los musulmanes es el 765. Cada rey, su familia, sus ministros, los secretarios de corte, los jueces y los jefes militares aparecen en esta obra con notable precisión. Tiene también su Al-Hata Fit Arahit Granata, que se presenta bajo la forma de una larga monografía histórica y bibliográfica de Granada, que la pone en orden alfabético, y también hay una obra documental que ofrece el Rianat al-Dakut Nag al-Mutabab, que era una colección de cartas escritas por Ibn al-Hatib por orden de los sultanes nazaríes, de los que era secretario de la Cancillería. La Cancillería sería el Ministerio de Justicia, de Asuntos de Justicia, pero también de Asuntos Exteriores, y después ministro
el Ibn Jatib, ministro para lo que eran los soberanos de África del Norte, y también enviado especial para los sultanes de Fez con el fin de pedir su ayuda contra los reinos cristianos. Que esto enlaza con la historia también que me estaba contando el chico de Tetuán que me encuentro en la Alhambra, porque yo os digo que la historia es siempre una red entretejida. Ibn al-Jatib nos ha dejado materiales diplomáticos que equivalen a documentos de archivo. Este autor, Ibn Jatib, refugiado en Marruecos, compuso el Kitab al-Mal Alan fi Man Buj al-Amin Maluk al-San Kablat it-Talam. Yo lo leo como lo veo, cuya segunda parte estaba consagrada a la historia del Al-Ándalus desde la conquista árabe hasta el siglo VII de la Égira, por lo que es lo mismo, el siglo XIV de lo que era la era cristiana. El contemporáneo y amigo de Ibn al-Jatib, el gran historiador magrebí del siglo XIV, Ibn Khaldun, hicieron una exposición de los dos, de Ibn al-Jatib y de Ibn Khaldun, que memorable, una de las cosas más bonitas que he visto yo jamás, porque te relataba todo lo que era, Marruecos, todo lo que era Egipto, hasta que llegaban casi hasta la Meca, la zona de, todas estas zonas ahora tan conflictivas. Y consagró, Ibn Khaldun consagró su Kitab al-Ibar, numerosas páginas dedicadas al reino nazarí, basadas en fuentes dignas de crédito y en un examen directo de lo que era la realidad. Hay varias obras más, pero en lo que es la parte cristiana, si la voy a llamar cristiana o hispana, estaban los autores que están escribiendo de los acontecimientos, las crónicas castellanas, que estaban redactadas por los personajes de la corte que estaban, que eran enteramente adictos a los soberanos cristianos. Y los hechos más relevantes, o sea, los que siempre ganaban los cristianos, eran los que más ensalzamiento ponían en lo que era el relato histórico. Se trata de Diego de Valera, de Hernando del Pulgar, de Alfonso Palencia, de Andrés Bernaldez, que era conocido como el cura de Palacios, que era un eclesiástico. Bien, en el primer cuarto del siglo XIII, el poder almohade empieza a desmoronarse en España. En las Navas de Tolosa, del 16 de julio del 1212, las fuerzas coaligadas de Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho el Fuerte, rey de Navarra, habían infligido una muy seria derrota al ejército almohade, bajo el mando del califa Muhammad al-Nasir. Ya sabéis que mira Mamolín y todas estas historias, como nos llaman los historiadores cristianos. Y había marcado esto una etapa decisiva en la reconquista cristiana de los territorios musulmanes. A pesar de la antipatía que inspiraba a los hispano-musulmanes, la dinastía almohade seguía manteniéndose, aunque por la fuerza, ya que contaba con poco apoyo de los juristas, cuya influencia sobre las masas populares seguía siendo muy fuerte. De 1224 a 1228, las luchas intestinas apresuraron lo que era la descomposición del imperio almohade y permitieron a algunas familias influentes de la España musulmana constituir unos pequeños principados, sobre todo en el este y en el sur de la península ibérica. Después de la muerte de Yusuf II al-Mutasir ibn al, el 12 de enero de 1224, su tío abuelo, Abd al-Habid, fue proclamado califa de Marrakech, el 7 de enero del año 1224. Y 2 meses más tarde, habiendo sido mal acogida la noticia en Al-Ándalus, esta designación se sublevó en Murcia, el 6 de marzo de 1224, el califa, el sobrino del califa Al-Adil.
Su autoridad fue reconocida en España y 6 meses más tarde los almohades del Magreb deponían al abad Aladil y Aladil, o sea, el que estaba viviendo en la península, el sobrino, se instalaba en Marrakech. Y la unidad política del Imperio almávide quedaba así rota y su organización quedaba gubernalmente pues desmembrada o desmantelada. Siguió una confusión total que favoreció el avance militar cristiano en dirección a Andalucía y al Levante. Al-Bayasí, gobernador de Córdoba, que había proclamado su independencia en Baeza, solicitó el apoyo del rey de Castilla, Fernando III, a fin de replicar al ataque de Aladil llegado a Sevilla. Pero los habitantes de Córdoba se sublevaron contra Al-Bayasí, que se vio obligado a ir y hubo de refugiarse en el castillo de Almodóvar, donde lo mataron. En el año 1225, el rey de Aragón, Jaime I el Conquistador, iniciaba la conquista de Levante sitiando Peñíscola y obligando al gobernador almohade de Valencia a pagarle 1/5 parte del producto de los impuestos a modo de tributo. La situación económica de lo que era la parte musulmana era muy poco propicia, como consecuencia de una tenaz sequía y de la escasez y el hambre que se hicieron sentir con fuerza en Al-Ándalus en el año 1227, provocando descontento y mucha agitación social, muchos enfrentamientos sociales. Estallaron sublevaciones en las regiones fronterizas de Al-Ándalus, cuyos habitantes quedaban expuestos a las incursiones cristianas. Claro, los cristianos aprovechaban para meterse en el territorio. 2 importantes focos de sedición sacudieron el poder almohade en Murcia y en Valencia. Las figuras de Ibn Ahud y de Zaidán ibn Madang, que fueron los jefes de la ideología de los musulmanes en España contra la administración y contra el dogma almohade, porque estos eran la palabra no es espiritualista, pero sí muy dogmáticos con su religión. Los Banu Hadud y los Banu Mardani, cuando hablamos de Banu es siempre familia de Banu Adud, familia de Adud, los Banu Mardani, familia de Ardani, 2 familias nobles de Al-Ándalus, se distinguieron en la rebelión contra los almohades. Mohammad Yusuf ibn Ahud, que se decía descendiente de los reyezuelos udíes de Zaragoza, enarboló el 15 de junio de 1228 el estandarte negro de los califas abasíes de Bagdad y luego, tras conseguir la victoria sobre las tropas valencianas, consiguió adueñarse de Murcia. El 1 del Ramadán del año 625, lo que para nosotros es el 4 de agosto de 1228, tomó el sobrenombre de Al-Mutabakil. En la región de Valencia, Zayyán ben Sad ibn Mardani, cuyo antecesor a mediados del siglo XIV del siglo XIII había detenido la expansión almohade de Levante, se sublevó en Honda contra el gobernador almohade y reconoció la autoridad de los abasíes de Bagdad. Se adueñó de Valencia y entró en conflicto con Ibn Hud en varias ocasiones. A Ibn Hud se le unieron en septiembre de 1229 los gobernadores de Denia y de Alcira y luego de Játiva, Granada, Almería y Málaga, dirigidas por familias de juristas, se declararon vasallas de Ibn Hud, y Córdoba y Sevilla no tardaron en adoptar el partido de los rebeldes. De esta manera, la autoridad de los almohades en España tocaba a su fin. Ibn Hud había logrado hacerse dueño de la casi totalidad de Al-Ándalus, con excepción de la región de Valencia, donde Zayyán ben Mardani había logrado establecer su autoridad desde Denia, Carbonera y Chinchilla, lo que es la zona que tiraba hacia abajo, hacia Almería y hacia Murcia, y Ibn Hud intentó conquistar Valencia, pero ante la resistencia de la ciudad hubo de renunciar a su propósito. En el espacio de
2 años Ibn Hud había conseguido imponerse como jefe de los musulmanes en la península, pero muy serios golpes le fueron asestados por los cristianos. El rey de León, Alfonso IX, aplastó a sus partidarios en los alrededores de Mérida en 1231 y los castellanos de Fernando III derrotaron a sus tropas en las proximidades de Jerez en 1230. La popularidad de Ibn Hud se debilitó también por el hecho de las exacciones de sus preceptores. Un nuevo rebelde, Muhammad ibn Yusuf ban-Nasr, supo sacar su habilidad y partido de las decepciones que había creado Ibn Hud. Y nos hemos quedado ya llegando a Al-Hamar, que lo he citado como arranque de esta historia, pero del cual hablaremos en el siguiente episodio de Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haceros llegar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.